Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase del libro de Romanos desde la Iglesia del Redentor en Murature 757 Banfield, para toda la comunidad de la iglesia y para quien quiera también poder seguir estudiando la palabra de Dios. Estuvimos trabajando sobre el primer capítulo, seguimos trabajando sobre el primer capítulo. Leímos del versículo 1 al 15 en la primera clase. En la segunda clase nos detuvimos más en los versículos 16, 17 sobre todo, algo del 18 también, y ahora vamos a empezar con el versículo 19 hasta el 32, si Dios quiere. Recordamos un poquito el versículo 18 que decía: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya habíamos explicado un poquito en la clase pasada qué tiene que ver con esto, qué es la ira de Dios, que no es una ira desenfrenada, sino una ira hacia lo que Dios no aprueba, pero que esa ira se revela desde el cielo y se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que además de ser impiadosos e injustos, detienen con injusticia la verdad de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué? Versículo 19, y ahora entramos en tema. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es un versículo muy interesante, porque el Señor nos habla de que conocemos de Dios lo que Dios nos mostró de Él. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es evidente. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó, porque Dios lo hizo evidente. Que aparte de la revelación especial por medio del Evangelio, que tantos gentiles nunca habían oído, Dios de todos modos se hizo conocer y se continúa haciendo conocer por medio de una revelación general en lo creado. Vean lo que dice, reitero el versículo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, nos es manifiesto a nosotros, pues Dios nos lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, por lo tanto, lo invisible de Dios, y en este caso específicamente su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles. Todo el tiempo se están haciendo visibles. No es que se hicieron visibles en su momento y ahora ya no. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, que no tenemos excusa. Entonces, lo que de Dios es invisible, en este caso su eterno poder y deidad, se hace visible muy claramente desde la creación del mundo. ¿Por qué? Por medio de las cosas hechas. Y ahora retomamos el tema este. Dios se hizo conocer y continúa haciéndolo por medio de su revelación general en la naturaleza, en la historia y en la conciencia. Aquí, como lo indica este versículo, hay un énfasis especial en la revelación de Dios por medio de la naturaleza, es decir, en la creación. No es que los hombres, de todos modos, por iniciativa propia, pudiesen descubrir quién es Dios. No es que los hombres van a buscar a Dios en la naturaleza, sino que Dios, a través de lo que hizo en la creación del mundo, se muestra, y ahí muestra su poder y su deidad, para que los hombres conozcan que hay Dios. Entonces, todas las personas quedan sin excusa de decir que no hay Dios, porque Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Esto no tiene que ver con una teología natural y que la naturaleza es la madre creadora de las cosas. No, al contrario. Porque después vamos a ver que los hombres prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Pero sí, Dios se manifiesta a través de lo que hizo. Dios se va a manifestar también por medio de Jesucristo, que es la revelación consumada. Pero para los gentiles, para quienes no escucharon de Jesucristo, Dios se revela a través de las cosas que Él hizo. Ahora,
que Dios se revele a través de las cosas que hizo y que la gente no tenga excusa de saber que hay Dios, esto no quita que la salvación venga única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Eso hay que tenerlo bien en claro. Si bien Dios se manifiesta por las cosas que Él nos mostró, ¿sí? Por las cosas que Él hizo, la salvación viene únicamente por medio de Jesucristo y aceptar su sacrificio en la cruz, su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Dios se puede manifestar y la gente no tiene excusa de saber que hay Dios. Pero como va a decir después, aun conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Pero veamos qué dice, por ejemplo, Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Clarísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el capítulo 3, versículo 36? Y esto lo vamos a hilar un poco con el versículo 18. Miren lo que dice el versículo 36, el versículo del capítulo 3. El que cree en el Hijo, esto Jesús habla con Nicodemo, el que cree en el Hijo, o sea, en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, todos nosotros, antes de creer en el Hijo, antes de obedecer al Hijo, estamos en la ira de Dios. ¿Por qué hay evangelio? Hay evangelio porque hubo caída. Hay un evangelio de Jesucristo porque en Génesis 3 el hombre peca e ingresa el pecado en el mundo. A partir de ese momento hay una separación entre el hombre y Dios por el pecado, que se puede únicamente retomar esa unión por medio de un sacrificio expiatorio. Y el único, creo que ya lo dijimos en las clases pasadas, el único que es digno de tomar el sacrificio es Jesucristo. Es el mismo Dios encarnado. Por eso, esta revelación, ¿sí?, de la que Pablo habla, de que Dios se manifiesta a través de las cosas hechas, existe y da cuenta de que hay Dios, de modo que la gente no tiene excusa de saber que hay Dios, ¿sí? Pero para lograr la salvación necesitamos creer en Jesucristo y en un sacrificio expiatorio. Porque va a seguir diciendo Pablo más adelante, en el versículo 21, justamente después de esto, pues habiendo conocido a Dios, la gente sabía que existía Dios por medio de las cosas creadas y hechas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la reacción apropiada frente a este conocimiento hubiera sido glorificar a Dios. Y esto hace que uno lo reconozca por lo que Dios es. Los hombres deberían haber reconocido, ¿sí?, que la creación da testimonio, ¿sí?, da un testimonio encima amplio de la bondad y la generosidad de Dios. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Acá tenemos que lo que de Dios es manifiesto es porque Dios lo manifestó. Y como dice el siguiente versículo, que las cosas invisibles de Dios fueron hechas visibles por medio de las cosas hechas, por medio de la creación de Dios. La reacción apropiada hubiera sido glorificar a Dios. Pero, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, en primer lugar, hay un proceso reflexivo del hombre que pierde su eficacia. Porque, ¿qué dice? Se envanecieron en sus razonamientos. Cuando hay algo vano, es algo que está vacío. Se envanecieron en su razonamiento. Se vació su razonamiento. Se perdió la razón. Toda la reflexión del hombre sufre una falla total de no reconocer a Dios. El hombre pierde contacto con la realidad. Falla su razón. Y en segundo lugar, dice que su necio corazón, un corazón insensato, fue entenebrecido. Lo ganaron las tinieblas. El término, justamente, corazón designa la vida interior del hombre. No es que literalmente el corazón se entenebrece. Es el pensamiento, los sentimientos, la voluntad, la mente. Pablo debe estar pensando particularmente en que esta facultad racional, ¿sí?, se pierde cuando uno no reconoce a Dios por lo que Dios mostró en las cosas hechas. La referencia al hecho de que el corazón fue entenebrecido enfatiza la confusión existente de la vida interior. La persona sin Dios vive como un ciego que va a tientas, que no sabe dónde va. Y si encima quiere guiar a otro, es un ciego guía de otro ciego. Van a parar a un pozo seguramente. La falta de tomar a Dios en cuenta siempre resulta en una existencia que queda en la oscuridad. A pesar de que uno pueda sentirse iluminado por ser un hombre moderno, ¿no es cierto? No hablamos del iluminismo, del siglo de la Ilustración, pero ese siglo lo que fue haciendo fue descartando a un Dios y poniendo al hombre en el centro de la historia. Y el único hombre en el centro de la historia tiene que ser Jesucristo, que fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo sigue el texto? Dice el versículo 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, si dijimos que en primer lugar el hombre pierde su razón, en segundo lugar el corazón, la mente se entenebrece, el tercer efecto de rechazar a Dios es que el hombre pretende algo que no puede ser. Hay una pretensión humana y después los hechos que marcan la realidad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, de un Dios que no tiene mancha, que es impoluto, que no se corrompe de ningún modo, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre empezó a formarse imágenes, ¿sí?, en lugar de mirar hacia Dios. Entonces ya tenemos el principio de todo, si quieren, con el becerro de oro que hizo Aarón, ¿sí?, que la gente quería ver una imagen. O, bueno, por supuesto, anteriormente los egipcios con las imágenes de sus dioses. Y tenemos luego, no sé, los dioses paganos, como Dagón, como Moloch, como Baal, que son un búho, un cordero, no, un toro. Entonces, el hombre cambió la gloria de Dios por una imagen de hombre. La gloria de Dios es la manifestación de su majestad. En este contexto debemos referirnos a la manifestación que Dios hizo de sí mismo en la creación, como lo mencionamos anteriormente. Cambiar la gloria de Dios por una imagen es aceptar la imagen en lugar de aceptar a Dios. Él es incorruptible, es decir, no experimenta ningún tipo de deterioro nunca, ni de desviación. Ni en la parte física, porque no tiene físico, ¿sí? En cambio, las aves, los cuadrúpedos y los reptiles, por supuesto. Por lo tanto, como dijimos antes,
cambiar la gloria de Dios por una imagen es aceptar la imagen en lugar de aceptar a Dios. Cualquier tipo de imagen. La de un animal, la de un santo. Cuando yo le rezo a un santo, estoy cambiando la gloria de Dios por una imagen. Porque no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Eso está clarísimo en Hechos 4. Entonces no podemos rezarle a ningún santo, porque nadie puede hacer nada. ¿Sí? Porque son todas personas que ya murieron. Y han sido personas excelentes en su vida, quizá, pero murieron, y ellos también tuvieron que haber buscado a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el énfasis que hace Pablo acá está en lo insensato que es la idolatría. Algo que está claramente señalado en pasajes como Isaías 40:19. Miren, vamos a buscarlo. Isaías 40:19 dice lo siguiente: el artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. El hombre hace la imagen. Por lo tanto, no podemos adorar algo hecho por el hombre, sino que tenemos que adorar al que crea al hombre. ¿Qué dice, por ejemplo, otro versículo? Isaías 44, a partir del versículo 9. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios, un minúscula dice acá? ¿O quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. No podemos aceptar la imagen en lugar de Dios. Otra cita más y concluimos. Salmo 106:19. Miren lo que dice. Salmo 106, mientras tanto lo van buscando ustedes también. Mientras lo busco yo, lo buscan ustedes. Salmo 106, 19-20 dice lo siguiente: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Así lo hizo Israel, el reino del norte, ¿sí? Cuando se dedicaron al culto a Baal, por ejemplo. Entonces, Pablo está diciendo lo que ya había pasado. Es clarísimo para los romanos esto, que el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus corazones, en sus pensamientos, su corazón fue entenebrecido, dijeron que eran sabios, ¿sí? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo sigue diciendo, y dice: a razón de esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, por todo esto, porque el hombre que conoció a Dios no lo glorificó ni le dio gracias, ¿sí? Y buscaron una imagen, Dios los entregó a la inmundicia. Y muchos dirán: ¿qué hizo Dios? ¿Cómo los entregó? ¿Dios no te cuida? ¿Dios no te guarda del mal? ¿Dios no te hizo libre de poder elegir? Si Dios te hizo libre de poder elegir y Dios te muestra quién es y vos no lo querés aceptar, Dios te deja, te entrega. Pero sabé que lo que viene fuera de Dios es la inmundicia, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos de sus corazones, porque ese corazón fue entenebrecido
Por lo tanto, un corazón entenebrecido no puede tener buenos deseos. Es imposible. De modo, dice Pablo, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque Pablo va a hablar y va a decir que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, ¿sí?, no podemos deshonrar nuestros propios cuerpos. ¿Por qué dice deshonró sus propios cuerpos? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas, a los Baales, a los Aserá, a los Anubis, ¿sí?, a los Moloch, antes que al Creador. A las criaturas hechas por hombres antes del Creador. El Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios los entrega en primer lugar, dice Pablo acá. Ahora, esta entrega que Dios hace, que Dios permite que la gente siga sus propios deseos, ¿sí?, no es para simplemente que, bueno, listo, vos te fuiste, no volvés nunca más. No. Para eso está el Señor Jesucristo. Para eso Él vino. Porque como dijimos antes, desde la caída del hombre hay necesidad del Evangelio. Y hubo necesidad de un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios permite o entrega a la gente a que sigan su camino, ¿sí? Ven que las consecuencias son desastrosas, ese camino de pecado, y muchos vuelven hacia Él, como pasó con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es justamente eso. Un hijo que estaba perfectamente en la casa de su padre, que piensa que puede hacerlo mejor él solo, que pide su parte, que se va y que despilfarra todo lo que tenía, todo lo de la casa de su padre, y vuelve arrepentido cuando se da cuenta de que los obreros o la gente de más bajos recursos de la casa de su padre está mejor que él, que es el hijo del dueño. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros pensamos que nuestro camino es mejor que el camino de Dios. Pero Proverbios dice, el camino que al hombre le parece bueno es un camino de muerte. No lo dice de esa forma, lo dice mejor. Sí, dice Proverbios 14, 12 y 13. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si nosotros seguimos nuestro propio camino, que está fuera de la voluntad de Dios, ¿sí?, nuestro fin va a ser un camino de muerte y no un camino de vida. Entonces Dios los entregó a la inmundicia, a la impureza sexual sobre todo, y a los malos deseos de su corazón. Dicho sea de paso, el corazón del hombre se inclina hacia el mal. No hay uno bueno, dice Pablo. Incluso le dijo Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas maestro bueno? No hay bueno ni siquiera uno. Pablo señala en el 23 que el hombre cambió la gloria de Dios por las imágenes. Y aquí en el 25 dice que cambió la verdad de Dios por la mentira. Entonces, en realidad son como la misma cosa. Porque aceptar la imagen en lugar de a Dios, aceptar a la criatura en lugar de aceptar al Creador, es aceptar la mentira en lugar de la verdad. Los hombres, al fin y al cabo, sustituyen la verdad de Dios por la mentira. Todo lo que no sea de Dios es mentira. Los pensamientos, todo el resto que no sea lo que viene de Dios y de Cristo, es la mentira, porque Cristo es la verdad. Sigue diciendo el capítulo y Pablo dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Habíamos leído en los versículos anteriores que el hombre con sus malos deseos deshonró sus propios cuerpos, y Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia, al malo deseo. Entonces, por esto mismo también Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Mujeres con mujeres. Igual el hombre.
dejando el uso natural de la mujer. Por lo tanto, Dios hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre, naturalmente. Se encendieron, dice, el hombre se encendió en su lascivia, en su lujuria, entre ellos mismos, entre hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y por supuesto, tanto mujeres con mujeres, hombres con hombres, reciben en sí mismos, porque deshonran sus propios cuerpos, en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? El envanecimiento de su mente, el entenebrecer de sus corazones, perder la razón, que los malos deseos triunfen sobre todo, que cambie la verdad de Dios por la mentira. Esos son la retribución debida al extravío, porque conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias como a Dios. Por eso mismo Dios dice, bueno, si no quieres seguirme, te espera un camino que no es el mejor, que es el peor. El estar alejado de Dios, como dijimos la vez pasada, ¿no? Rechazar el regalo de la salvación es alejarse de Dios, la alienación de Dios. Vamos a terminar este capítulo leyendo los últimos versículos, donde Pablo hace una serie de características humanas, ¿sí?, que no llevan a nada bueno. Miren lo que dice el versículo 28, del 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces Dios los entrega primero a la inmundicia, después los entrega a las pasiones vergonzosas y por último, con todo eso, los entrega a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Quiénes? Todos esos. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo marca 23 características. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que esto está mal, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si esto terminara acá, me dirían, bueno, Hernán, listo, ¿para qué? Todo el mundo tiene alguna de estas características. Porque uno enseguida piensa en lo contranatural, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero miren lo que dice. Homicidios, contiendas llenos de envidia, murmuradores. Todos juntos en el mismo grupo. Fornicación y avaricia. Inventores de males y necios. Aborrecedores de Dios y desleales. Todos esos son dignos de muerte, dice. Porque no solo las hacen, sino que las practican también. Pero esto no termina acá, esto no es definitivo. El capítulo termina acá, ¿sí? Pero Pablo va a decir más adelante que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si uno era parte de esto, puede no ser parte de esto. La vida no se termina así siempre. La vida puede dar un giro cuando uno cree en el Señor Jesucristo. No es que porque ahora soy así, siempre voy a ser así. De ninguna manera. Soy así ahora, tengo esta condición, tengo estos deseos, tengo mi corazón entenebrecido. Bueno, Jesucristo en la cruz del Calvario murió y su sangre te limpia de todo pecado. De todo pecado. De cualquier pecado que hayas cometido. O de la práctica del pecado. Luchas vas a tener siempre. Voy a tener siempre. Las luchas y las tentaciones van a estar permanentemente en nuestra vida. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mente en el Señor Jesucristo y aceptamos su sacrificio y entendemos que solos no podemos, no, nadie se salva solo, esa frase que ahora está de marketing.
Digo, no podemos solos porque no somos dignos de poder solos. Podemos con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él no somos nada. Con Él lo podemos todo. Y estando en su voluntad lo podemos todo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere, ya con el capítulo 2 de Romanos, comenzando la clase número 4 y avanzando en el libro, un libro tan preciso como el que estamos estudiando. Que Dios te bendiga.